Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Sucedió que un sábado Jesús estaba atravesando un sembrado y sus discípulos, mientras caminaban, iban arrancando espigas. Los fariseos le preguntan: «Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido?». Él les responde: «¿No habéis leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar? Comió de los panes de la proposición, que solo está permitido comer a los sacerdotes, y se los dio también a quienes estaban con él». Y les decía: «El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica de Santa Inés, una mártir de los primeros siglos del cristianismo. Así que aprovecho para felicitar a todas las mujeres que llevan ese nombre. El Evangelio afronta una cuestión que en nuestra época es entendida en el sentido contrario a aquel con el cual fue promulgada, enseñada por Cristo. El tema del respeto a las leyes. En este caso es la ley del sábado. Para los judíos era muy importante porque tenían muy medidas las cosas que podían hacer el sábado. Hasta el número de pasos estaba medido. De hecho, recuerdo cómo me sorprendió la primera vez que estuve en Tierra Santa, en Jerusalén, que en el hotel, el sábado, un sábado nos tocó pernoctar allí, el sábado el ascensor paraba en todas las plantas del hotel de forma automática, porque consideraban los judíos, por lo menos los judíos que se llaman a sí mismos ortodoxos, consideraban que el gesto de apretar el botón del ascensor hasta el piso al cual iban era un trabajo que estaba prohibido hacer en sábado. Era una ley, junto con la de la prohibición de determinados alimentos, que se cumplía, por lo menos se intentaba cumplir, estaba obligado que se cumpliera a rajatabla. El que violaba la ley del sábado se arriesgaba incluso a ser ajusticiado mediante la lapidación, o por lo menos era desde luego muy mal visto en la comunidad. Jesús cumple las leyes y sin embargo admite las excepciones. Creo que este es el sentido católico justo. Cumple las leyes, admite las excepciones, porque lo que ha hecho en el Evangelio de hoy es contar una excepción y pone el ejemplo de David cuando da de comer los panes reservados a los sacerdotes a sus soldados que tenían hambre. David no viola siempre o continuamente el precepto del descanso del sábado, sino que hace una excepción. Las leyes tienen un valor, hay que cumplirlas, pero también tienen un valor, una importancia, las excepciones. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando o bien no existen las excepciones, o bien cuando son tantas las excepciones que desaparece la obligación del cumplimiento de la ley. Tenemos la obligación, bajo pena de pecado mortal, lo repito para que quede muy claro, porque esto hoy ya no se enseña. Tenemos la obligación, bajo pena de pecado mortal, de ir a misa el domingo. ¿No hay excepciones? Pues claro, la Iglesia las establece.
excepciones por edad, por ejemplo, excepciones por enfermedad, excepciones que a veces hacen que te sea imposible un viaje, por ejemplo, y no sabes a dónde ir, el domingo no sabes a dónde ir, o es en un país donde no hay iglesias, estás en un país musulmán. Bueno, es decir, las excepciones existen. Vas a misa, te encuentras una persona que tiene un problema en la calle, un accidente de tráfico, un enfermo. ¿Qué tienes que hacer? ¿Ir a misa o atender a esa persona, ayudarla, quedarte a su lado, llamar a la ambulancia, estar a su lado? ¿Qué tienes que hacer? Pero es que si me quedo a ayudar a esta persona, quizá hoy ya no pueda ir a misa porque era la última misa del día, por ejemplo. ¿Qué tienes que hacer? Pues lo que la Iglesia enseña, lo que ha enseñado absolutamente siempre, es que la ley suprema es la de la caridad, la del amor. Y por lo tanto tienes que quedarte a ayudar a esa persona que está necesitada de ti, que te has encontrado en la calle. Tienes que estar a su lado. ¿No vas a poder ir a misa? Pues mira la misa por televisión, ofrécele al Señor el sacrificio de no poder comulgar, pero tienes que quedarte a ayudar a esa persona. Para nosotros los católicos, las leyes son sagradas, pero las excepciones nos ayudan a entender cuál es el verdadero sentido de la ley. Porque el verdadero sentido de la ley es el amor. El amor a Dios manifestado en la ley. Es decir, manifestado en el cumplimiento de la ley. Pero es el amor lo que nos lleva a cumplir la ley, no la ley por sí misma. Por eso, cuando uno ve con cuidado este Evangelio, dice: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. El Hijo del Hombre es Señor también del sábado. El Hijo del Hombre, ¿qué nos enseña? A amar. San Agustín decía: ama y haz lo que quieras, pero no porque lo entendiera de una forma libertina, de que qué bonito es el amor y por tanto puedes hacer lo que te dé la gana y lo que te pidan tus instintos, porque a eso, a los instintos, algunos le llaman amor. Pues no, el amor es abrazar a Cristo y abrazar a Cristo crucificado. El amor es cumplir con las propias obligaciones, obligaciones familiares, obligaciones profesionales, obligaciones para con la patria, obligaciones para con la humanidad. Eso es poner en práctica la ley del amor. Luego viene una excepción, que existen, y existen además en una cosa o en otra con frecuencia. Bueno, pues las excepciones tendrás que poder aplicarlas siempre y cuando no vayan en contra de la ley del amor. Por ejemplo, hay una ley que dice: no matarás. ¿Está permitido en algún caso, como excepción, matar a un no nacido? No matarás. Pero esta situación, una violación, por ejemplo, o el niño viene con una enfermedad y va a tener un síndrome, o viene en un mal momento y la economía no me lo va a permitir, pero ya estoy embarazada. ¿Está permitido? ¿Eso es una excepción? No, no lo es, no es una excepción válida. ¿Por qué? Porque lo que está en juego no es una cosa menor, aunque importante, sino que es una cosa decisiva, la muerte de un ser humano inocente. Por eso, hay normas, vuelvo a poner el ejemplo, ir a misa el domingo, que tienes que cumplir, que si no lo haces cometes un pecado mortal. Hay normas y hay excepciones, la edad, la enfermedad, una obra de caridad que no tiene más remedio que hacer en ese momento. En cambio, hay otras normas que no admiten excepciones, porque si las admitieran, la propia norma dejaría de tener sentido. Son excepciones que destruirían la norma. Si yo puedo matar a un inocente porque me viene mal en este momento seguir con el embarazo,
estoy destruyendo completamente la norma del no matarás. En caso de duda hay que consultar ciertamente, pero me parece que las cosas están muy claras. Las normas están para cumplirse. Cristo no es un libertario, un anarquista, alguien sin ley que te dice que hagas lo que te pida el cuerpo. Cristo sabe que la vida necesita normas, que el amor necesita normas, pero también sabe que puede haber circunstancias, no todas, pero puede haber alguna circunstancia donde la norma, vuelvo a poner el ejemplo de la misa, puede saltarse cuando hay una excepción que lo justifique. No abusemos de Dios. Creo que todos somos lo suficientemente inteligentes para saber cuándo se puede hacer una excepción y cuándo no tiene lugar la excepción. Que así sea.